Había una vez, en las vastas llanuras del oeste americano, un hombre llamado Thomas, que creía que su vida estaba completa. Tenía una esposa amorosa, 3 hermosos hijos y un rancho modesto, pero honesto. Pero el destino, ese cruel maestro, tenía otros planes para él. Era una noche de tormenta cuando todo cambió. Los relámpagos iluminaban el cielo como si el mismo universo supiera que algo terrible estaba por suceder. Sara, su hija de 12 años, sostenía la mano de su madre mientras ella luchaba por dar a luz. Benjamin, de 8 años, esperaba afuera con su padre, sus pequeños ojos llenos de miedo. Y entonces llegó el silencio. Un silencio más aterrador que cualquier tormenta. Thomas entró a la habitación y vio a la comadrona con lágrimas en los ojos. En sus brazos, un bebé recién nacido lloraba con fuerza, pero en la cama, su esposa Marta yacía inmóvil, con una sonrisa pacífica en el rostro, como si simplemente se hubiera quedado dormida. «Lo siento mucho, Thomas», susurró la comadrona, entregándole a la pequeña Emma. «Ella luchó hasta el final. Te dejó este regalo». Thomas tomó a la bebé en sus brazos temblorosos. Sus lágrimas caían sobre la mantita blanca mientras Sara sollozaba detrás de él. Benjamin, demasiado joven para comprender completamente, preguntaba una y otra vez: «¿Dónde está mamá? ¿Cuándo va a despertar?». Los días que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Thomas. El rancho, que antes estaba lleno de risas y vida, ahora se sentía como un lugar vacío y frío. Las gallinas no eran alimentadas a tiempo. Las vacas mugían sin cesar esperando ser ordeñadas. La ropa se acumulaba sin lavar. Y la pequeña Emma lloraba día y noche, hambrienta y necesitada de cuidados que Thomas no sabía cómo dar. Una mañana, Thomas intentó preparar avena para el desayuno. La quemó. Intentó cambiar los pañales de Emma. Ella lloró aún más fuerte. Sara, tratando de ser valiente, intentaba ayudar, pero ella misma era solo una niña que acababa de perder a su madre. Benjamin se escondía en el granero, asustado por todos los cambios. «Papá», dijo Sara con voz quebrada aquella tarde, «no sé qué hacer. Emma no deja de llorar y yo no soy mamá». Thomas la abrazó, sintiendo su propio corazón romperse en 1000 pedazos. «Lo sé, cariño, lo sé. Pero vamos a encontrar la manera. Tenemos que hacerlo. Por tu madre, por Emma». Pero en su interior, Thomas estaba aterrado. ¿Cómo iba a cuidar de 3 niños él solo? ¿Cómo iba a mantener el rancho funcionando? ¿Cómo iba a seguir adelante sin Marta? Aquella noche, después de finalmente lograr que Emma se durmiera, Thomas se sentó en el porche y miró hacia las colinas lejanas. La luna llena iluminaba el paisaje árido, y por un momento pensó que vio una sombra moviéndose entre las rocas. Una figura esbelta y silenciosa que parecía observar su rancho. Parpadeó y la figura desapareció. «Debo estar más cansado de lo que pensaba», murmuró para sí mismo. Pero no estaba imaginando cosas. En las colinas, una mujer apache llamada Kai observaba el rancho con atención. Había visto el funeral días atrás. Había escuchado el llanto del bebé en el viento, y algo en su corazón, un corazón que también conocía la pérdida, le decía que debía acercarse. Pero aún no era el momento. Al día siguiente, Thomas despertó agotado. Emma había llorado toda la noche. Benjamin se negaba a comer. Sara intentaba ser fuerte, pero sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. El rancho se estaba cayendo a pedazos. Thomas intentó ordeñar las vacas, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo llenar medio cubo. Intentó reparar una cerca rota, pero el martillo se le resbaló y casi se golpea el pie. Todo lo que intentaba hacer salía mal. «¡No puedo más!», gritó finalmente, cayendo de rodillas en medio del corral. Desde las colinas, Kai observaba. Y en ese momento, tomó una decisión. Esa noche, algo extraño sucedió. Thomas despertó al amanecer y salió al porche para comenzar otro día difícil. Pero lo que vio lo dejó paralizado. Frente a la puerta había una pila de leña cortada con precisión. Junto al pozo, varios cubos de agua fresca estaban alineados. Y lo más sorprendente de todo, junto a la cuna de Emma, había un pequeño paquete envuelto en piel de ciervo.
Dentro había hierbas aromáticas y un paño suave como la seda. Thomas miró a su alrededor, confundido y un poco asustado. «¿Quién anda ahí?», llamó. Solo el viento le respondió. Sara salió de la casa frotándose los ojos. «Papá, ¿qué es todo esto?». «No lo sé, hija. No lo sé». Benjamin, más curioso que asustado, tomó una de las hierbas y la olió. «Huele bien, papá, como cuando mamá hacía té». Thomas sintió un escalofrío recorrer su espina. Alguien estaba ayudándolos. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Amigos, si esta historia les está cautivando, no olviden suscribirse al canal. Y por favor, déjenme en los comentarios desde qué país nos están escuchando. Eso nos hace muy felices y nos ayuda a seguir trayendo estas historias para ustedes. En las colinas, Kai sonrió levemente. Había dado el primer paso. Ahora solo tenía que esperar y ver si este hombre desesperado aceptaría la ayuda de una extraña, de una apache, de alguien que el pueblo consideraba su enemiga. Pero Kai sabía algo que Thomas aún no comprendía. A veces, la salvación viene de los lugares más inesperados. Y a veces, una nueva familia nace de las cenizas de la pérdida. La pregunta era, ¿estaría Thomas dispuesto a aceptarlo? Durante los siguientes días, las cosas extrañas continuaron sucediendo en el rancho de Thomas. Cada mañana, al despertar, encontraba nuevas señales de que alguien había estado allí durante la noche. El tercer día, descubrió que alguien había reparado la cerca del corral que llevaba semanas rota. El cuarto día, las vacas ya estaban ordeñadas cuando salió al amanecer. El quinto día, encontró carne seca y hierbas medicinales colgando en el porche, preparadas con una habilidad que él nunca había visto. «Papá, ¿quién nos está ayudando?», preguntó Sara una mañana, mientras sostenía a Emma en sus brazos. La bebé parecía más tranquila últimamente, como si las hierbas misteriosas realmente funcionaran. Thomas negó con la cabeza, mirando hacia las colinas. «No lo sé, hija, pero quien quiera que sea, nos está salvando la vida». Benjamin corrió desde el granero, emocionado. «Papá, papá, alguien dejó comida para los caballos. Y mira», mostró una pequeña figura tallada en madera, un caballo perfectamente esculpido. «Estaba en mi ventana». Thomas tomó la figura, admirando el trabajo delicado. Era arte apache, sin duda. Sus manos temblaron ligeramente. Durante años, había escuchado historias sobre los apaches en el pueblo. Historias que hablaban de guerreros feroces y ataques nocturnos. Pero esto era diferente. Esto era gentileza. Era cuidado. Esa noche, Thomas decidió quedarse despierto. Quería saber quién era su benefactor misterioso. Se sentó en el porche con una manta, fingiendo dormir, pero manteniendo los ojos entreabiertos. Las horas pasaron lentamente, la luna subió en el cielo, los búhos cantaban en la distancia. Thomas comenzaba a cabecear cuando escuchó un sonido suave, casi imperceptible, pasos ligeros, como el viento sobre la hierba. Abrió los ojos apenas una rendija y la vio. Una mujer se movía con gracia silenciosa cerca del pozo. Su piel era bronceada por el sol, su cabello negro caía en una larga trenza por su espalda. Vestía ropas de piel de ciervo decoradas con cuentas y se movía con una elegancia que Thomas nunca había visto. Era apache, sin duda alguna. Kai trabajaba en silencio, llenando los cubos de agua, organizando la leña. Sus movimientos eran eficientes, practicados. De vez en cuando miraba hacia la casa, especialmente hacia la ventana donde dormía la bebé. Thomas se quedó inmóvil, observando. Su corazón latía con fuerza. Una parte de él sentía miedo. Los años de desconfianza no desaparecían fácilmente. Pero otra parte, una parte más profunda, sentía una gratitud inmensa. Esta mujer, esta extraña, había estado cuidando de su familia cuando él más lo necesitaba. Kai se acercó al porche y Thomas cerró los ojos completamente, fingiendo dormir. Sintió que ella se detenía cerca, tan cerca, que podía escuchar su respiración suave. Luego,
Sintió algo cálido cubriéndolo. Había colocado una manta sobre él, una manta tejida con patrones hermosos que debió haber tardado semanas en hacer. Cuando abrió los ojos nuevamente, ella ya se había ido, desapareciendo en la oscuridad como un espíritu. A la mañana siguiente, Thomas reunió a sus hijos. Niños, tengo que contarles algo. Sé quién nos ha estado ayudando. Sara y Benjamin se acercaron, curiosos. Emma gorjeaba en los brazos de su hermana. Es una mujer apache, dijo Thomas, observando sus reacciones. La vi anoche. Ella es quien ha estado trayendo comida, reparando cosas, cuidando de nosotros. Benjamin dio un paso atrás, asustado. Una apache, pero papá, en el pueblo dicen que son peligrosos. Lo sé lo que dicen, hijo. Pero piensa en lo que ha hecho. ¿Nos ha lastimado? ¿Nos ha robado algo? No. Nos ha ayudado cuando nadie más lo hizo. Ni siquiera nuestros vecinos vinieron después del funeral. Sara abrazó a Emma con más fuerza. ¿Qué vamos a hacer, papá? Thomas suspiró profundamente. Voy a hacer lo correcto. Esta noche voy a esperarla. Y voy a darle las gracias. Esa noche, Thomas no fingió dormir. Se sentó en el porche con una lámpara encendida, esperando. Había preparado café y pan fresco, lo mejor que pudo cocinar. Cuando Kai emergió de las sombras, se detuvo en seco al verlo despierto. Por un momento pareció que iba a huir, pero Thomas se puso de pie lentamente, con las manos vacías y visibles. «Por favor», dijo en voz baja, «no te vayas. Solo quiero darte las gracias». Kai lo observó con ojos cautelosos, como un ciervo listo para escapar. Pero no corrió. «Has estado cuidando de mi familia», continuó Thomas, con voz temblorosa por la emoción. «No sé por qué, no sé quién eres, pero gracias. Gracias desde lo más profundo de mi corazón». Hubo un largo silencio. Luego, Kai habló por primera vez. Su voz era suave pero firme, su español limitado, pero comprensible. Yo, ver funeral, escuchar bebé llorar. Yo, también perder familia, sola, entender dolor. Thomas sintió lágrimas en sus ojos. Lo siento mucho, nadie debería estar solo. Kai asintió lentamente. Tú, necesitar ayuda. Bebé, necesitar cuidado. Yo, puedo ayudar. ¿Te quedarías?, preguntó Thomas, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. ¿Nos ayudarías? No tengo mucho dinero, pero puedo ofrecerte comida, refugio. Kai lo miró fijamente, evaluándolo. Vio sinceridad en sus ojos. Vio desesperación, sí, pero también bondad. Y vio a un hombre que había perdido tanto como ella. Finalmente, ella habló las palabras que cambiarían todo. Artik Ben Barum. Thomas no entendió apache, pero Kai tradujo, sus palabras resonando en la noche silenciosa. Ahora, yo estoy aquí. La mañana siguiente amaneció diferente en el rancho de Thomas. Por primera vez en semanas, el sol parecía brillar con más calidez. Los pájaros cantaban con más alegría. O quizás, pensó Thomas, era simplemente que su corazón finalmente tenía un poco de esperanza. Kai había aceptado quedarse, no en la casa principal, insistió ella, sino en el pequeño cobertizo cerca del granero que Thomas usaba para guardar herramientas. Pasaron toda la noche anterior limpiándolo, Thomas torpemente tratando de hacerlo habitable mientras Kai trabajaba con eficiencia silenciosa. Ahora, mientras preparaba el desayuno, Thomas escuchaba voces en el porche. Sara había sido la primera en despertar y su curiosidad había vencido su miedo inicial. ¿De verdad eres apache?, preguntaba Sara con asombro, mirando los diseños en las ropas de Kai. Kai asintió, sus ojos brillando con un toque de diversión ante la franqueza de la niña. Sí, mi pueblo, de montañas. ¿Y sabes hacer todas esas cosas? ¿Curar con hierbas y tallar madera? Sara señaló la figura del caballo que Benjamin aún llevaba en su bolsillo. Mi abuela. Enseñar. Yo aprender muchas cosas.
Benjamin apareció en la puerta, medio escondido detrás de su hermana. Sus ojos curiosos observaban a Kai con una mezcla de fascinación y temor. Kai se agachó lentamente hasta quedar a su altura. De su bolsa sacó otra figura tallada. Esta vez, un búho pequeño, con detalles increíbles. Se lo extendió a Benjamin. Para ti. Búho. Sabiduría. Protección. Benjamin miró a su padre, quien asintió con una sonrisa. El niño tomó la figura con manos temblorosas. Gracias, susurró. Entonces vino el momento que Kai había estado esperando. Desde dentro de la casa, Emma comenzó a llorar. Thomas se tensó inmediatamente, el pánico familiar regresando a sus ojos. Yo voy, dijo Kai suavemente poniéndose de pie. Pero ella no te conoce, comenzó Thomas. Bebés. Conocer corazones. No caras. Kai entró a la casa con pasos suaves. Sarah y Benjamin la siguieron, curiosos. Thomas fue el último, observando nerviosamente. Kai se acercó a la cuna donde Emma lloraba, su pequeño rostro rojo de frustración. Con movimientos gentiles pero seguros, Kai levantó a la bebé. Comenzó a tararear una melodía apache, antigua y reconfortante, mientras mecía a Emma en sus brazos. Para asombro de Thomas, Emma se calmó casi inmediatamente. Sus pequeños ojos se abrieron, mirando el rostro nuevo frente a ella, y entonces sucedió algo mágico. Emma sonrió. Nunca había sonreído así, murmuró Thomas con voz quebrada. Kai miró a Emma con ternura. Ella, sentir amor. Bebé saber. ¿Cómo haces eso?, preguntó Sarah, acercándose. Papá tarda horas en calmarla. Kai sonrió levemente. Mi tribu, muchos bebés, todos cuidan todos, yo aprender joven. Durante los días siguientes, una nueva rutina se estableció en el rancho. Kai se levantaba antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo. Encendía el fuego, preparaba agua caliente y comenzaba las tareas del día. Thomas descubrió que trabajar junto a ella era una experiencia completamente nueva. Kai conocía formas de hacer las cosas que él nunca había imaginado. Le mostró cómo leer el cielo para predecir el clima, cómo encontrar agua donde parecía no haber ninguna, cómo calmar a los animales nerviosos con sonidos especiales. Mi pueblo, vivir con tierra, no contra tierra, explicaba mientras le enseñaba a encontrar plantas medicinales. Tierra, madre, ella proveer si respetas. Sarah se convirtió en su sombra, siguiéndola por todas partes. Kai le enseñaba pacientemente, mostrándole cómo tejer cestas de hierba, cómo identificar plantas venenosas de las seguras, cómo rastrear animales por sus huellas. ¿Tuviste hijos?, preguntó Sarah una tarde, mientras trabajaban juntas preparando hierbas. El rostro de Kai se ensombreció por un momento. Una vez tuve hija. Ella, tu edad. ¿Qué le pasó? Kai guardó silencio por un largo momento. Enfermedad. Hace 3 inviernos. Esposo también. Toda mi familia. Se fue. Sarah tomó la mano de Kai impulsivamente. Lo siento mucho. Yo también extraño a mi mamá. Kai apretó suavemente la mano de la niña. Dolor nunca desaparece, pero podemos encontrar nueva familia, nuevo amor. Incluso Benjamin, inicialmente el más temeroso, comenzó a acercarse. Le fascinaba ver a Kai tallar figuras de madera. Una tarde, ella le entregó un pequeño cuchillo sin filo y un pedazo de madera suave. Tú, intentar. Yo enseñar. Con paciencia infinita, Kai guió las pequeñas manos de Benjamin, mostrándole cómo seguir la veta de la madera, cómo crear formas simples. Benjamin la llamó Aya, por primera vez esa tarde, incapaz de pronunciar su nombre completo. Kai sonrió, y desde entonces, ese fue su nombre para los niños. Pero no todo era fácil. Un día, mientras Thomas y Kai estaban en el pueblo comprando provisiones, los susurros comenzaron. La gente los miraba con desaprobación. Algunas mujeres apartaban a sus hijos cuando pasaban. Es una apache, murmuraban. ¿Qué está pensando Thomas? Después de todo lo que su pueblo ha hecho, el tendero, el señor Morrison.
Miró a Kai con desconfianza. Thomas, ¿estás seguro de esto? Tener a una de ellos en tu rancho. Thomas sintió la ira crecer en su pecho, pero antes de que pudiera responder, Kai puso una mano suave en su brazo. Está bien, dijo en voz baja. Yo acostumbrada. No, no está bien, respondió Thomas con firmeza, volviéndose hacia Morrison. Esta mujer ha cuidado de mi familia cuando nadie más lo hizo. Ha trabajado más duro que cualquier persona que conozco, y merece respeto. Morrison frunció el ceño pero no dijo nada más. Envolvió las provisiones en silencio. Mientras regresaban al rancho, Thomas miró a Kai. Lo siento, la gente puede ser ignorante, completó Kai. Sí, pero tú, diferente. Tus niños, diferentes. Eso, suficiente para mí. 3 semanas habían pasado desde que Kai llegó al rancho, y la vida había encontrado un nuevo ritmo. La casa volvía a sentirse como un hogar. Emma crecía saludable bajo el cuidado de Kai. Sara aprendía cada día algo nuevo. Benjamin tallaba sus propias figuras de madera, orgulloso de cada creación imperfecta. Y Thomas, por primera vez desde la muerte de Marta, sentía que podía respirar nuevamente. Pero esa paz estaba a punto de ser puesta a prueba. Era una noche sin luna, perfecta para los hombres que se acercaban sigilosamente al rancho. 4 sombras se deslizaban entre los matorrales, sus ojos fijos en el establo donde dormían los valiosos caballos de Thomas. «Será fácil», susurró uno de ellos, un hombre delgado llamado Pike. «Solo un viudo y sus niños. Nadie se enterará hasta mañana». «¿Y la Apache?», preguntó otro, nervioso. «Es solo una mujer», respondió el líder, un hombre robusto llamado Garrett. «¿Qué puede hacer?». Pero Kai no dormía. Nunca dormía profundamente, no desde que perdió a su familia. Sus sentidos, afinados por años de supervivencia, captaron el sonido de pasos furtivos mucho antes de que los hombres llegaran al establo. Se levantó silenciosamente, envolviendo una manta oscura alrededor de sus hombros. Sus pies descalzos no hacían ningún sonido mientras se deslizaba hacia la casa principal. Con cuidado, tocó la ventana del cuarto de Thomas. Thomas despertó al instante. «Kai, ¿qué pasa?». «Yavansilar», susurró ella, usando la palabra turca que había aprendido de Thomas cuando él mencionaba a extraños. Luego cambió al español. «Hombres malos, en establo». Thomas se sentó de golpe, alcanzando instintivamente su rifle. Kai puso una mano firme sobre el arma, negando con la cabeza. «No. Ruido despertar niños. Asustar. Hay otro camino». «¿Otro camino? Son ladrones, Kai. Tenemos que...». «Confía», dijo Kai simplemente, sus ojos brillando en la oscuridad. «Yo sé qué hacer». Thomas vaciló, luego asintió. Había aprendido a confiar en los instintos de esta mujer extraordinaria. Kai se movió rápidamente. «Tú, puerta frontal, hacer ruido, gritar, decir sheriff viene. Yo, atrás. Pero estarás sola. Yo, Apache. Nunca sola». Antes de que Thomas pudiera protestar más, Kai desapareció en las sombras. Thomas se vistió rápidamente, verificó que los niños estuvieran seguros en sus habitaciones y se dirigió a la puerta frontal. En el establo, los ladrones habían comenzado a soltar los caballos. Estrella, la yegua favorita de Sara, relinchaba nerviosamente. «Cállala», siseó Garrett. Alguien podría escuchar. De repente, la voz de Thomas resonó en la noche. «¿Quién anda ahí? El sheriff viene en camino. ¡Salgan ahora!». Los ladrones se congelaron. «Maldición, nos descubrió», susurró Pike. «Tranquilos», dijo Garrett. «Es solo un hombre. Podemos...». Y entonces lo escucharon. Un grito que heló la sangre en sus venas. Un grito apache de guerra que resonó desde las colinas, luego desde otro punto, luego desde otro más. Parecía que una docena de guerreros los rodeaban. «¡Apaches!», gritó uno de los hombres con pánico en su voz. Kai se movía como un fantasma alrededor del establo. Golpeaba una olla aquí, creaba ecos allá. Su voz
Emergía desde diferentes direcciones, multiplicándose en la noche. Había aprendido estos trucos de su padre, el gran guerrero. Técnicas para hacer que un solo guerrero pareciera un ejército. Encendió pequeños fuegos en círculo alrededor del establo, creando sombras danzantes que parecían figuras moviéndose. Los ladrones, mirando las llamas y escuchando los gritos, vieron lo que su miedo les mostró: una emboscada. Thomas, entendiendo lo que Kai estaba haciendo, añadió su propia voz al caos. «Están rodeados. Ríndanse ahora». Dentro del establo, Garrett sudaba frío. «Esto es una trampa. Salgan, salgan». Los hombres corrieron hacia sus caballos, tropezando unos con otros en su prisa. Kai emergió de las sombras directamente frente a ellos. Una figura envuelta en mantas oscuras, sus ojos brillando como brasas en la luz del fuego. Levantó su arco, apuntando una flecha directamente al suelo frente al primer ladrón. La flecha se clavó en la tierra con un sonido seco. «Próxima, no falla», dijo con voz baja y amenazante. Garrett casi se cayó en su prisa por retroceder. «Es la Apache, la bruja Apache». Los 4 hombres corrieron hacia sus monturas, chocando entre sí, gritando advertencias sin sentido. Uno tropezó y cayó, pero sus compañeros ni siquiera se detuvieron para ayudarlo. Se levantó cojeando y corrió tras ellos, desapareciendo en la oscuridad. Kai apagó los fuegos rápidamente mientras Thomas corría hacia el establo. Los caballos estaban nerviosos pero ilesos. Estrella relinchó suavemente cuando Thomas le acarició el cuello. «¿Kai? ¿Estás bien?» Ella emergió de las sombras, guardando su arco. «Sí. Ellos... cobardes. Solo ruido necesario». La puerta de la casa se abrió, y Sarah salió corriendo, con Benjamin detrás. «Papá, escuchamos gritos». «Está bien, cariño». Solo unos ladrones, pero Aya los ahuyentó. Sarah corrió directamente hacia Kai, abrazándola con fuerza. «Salvaste a Estrella. Salvaste a mi caballo». Benjamin, con los ojos muy abiertos, miró a Kai con admiración renovada. «Aya, tu grito fue muy fuerte. Me asusté un poco». Kai se arrodilló, poniendo una mano en el hombro de cada niño. «Familia, proteger, siempre». Thomas las observaba, esta mujer extraordinaria rodeada de sus hijos, y sintió algo profundo moverse en su corazón. No era solo gratitud, aunque ciertamente la sentía. Era algo más grande, algo que apenas se atrevía a nombrar. «Gracias, Kai», dijo en voz baja. «No sé qué habríamos hecho sin ti». Kai lo miró, y en sus ojos había una calidez que no había estado allí antes. «Yo ya encontré hogar, ya encontré familia. Proteger es natural». Esa noche, después de que todos regresaron a dormir, Thomas se quedó despierto largo rato. Miraba hacia el cobertizo donde Kai dormía, pensando en esta mujer que había llegado de la nada y cambiado todo. Y en su corazón, una verdad comenzaba a formarse. Kai ya no era solo una ayudante, ya no era solo una amiga, era parte de su familia, y él haría cualquier cosa para protegerla, tal como ella los protegía a ellos. La noticia de lo ocurrido aquella noche se extendió por el pueblo como el fuego en la pradera seca. Los 4 ladrones, humillados y asustados, habían llegado a la taberna local contando historias exageradas sobre una horda de guerreros apache que los habían emboscado. Pero la verdad, como siempre sucede en pueblos pequeños, eventualmente salió a la luz. Una mujer apache, sola, había defendido el rancho de Thomas mejor que cualquier hombre armado. Algunos en el pueblo comenzaron a ver a Kai con respeto. Otros, sin embargo, se sintieron amenazados por esta mujer que desafiaba todo lo que creían saber. Era un sábado por la mañana cuando llegaron. Thomas estaba reparando una rueda de carreta, mientras Kai ayudaba a Sarah a tender la ropa. Benjamin jugaba cerca del establo con las figuras de madera que Aya le había tallado. Emma dormía pacíficamente en su cuna, arrullada por la brisa suave. 5 hombres a caballo se acercaron por el camino. A la cabeza venía Horace McGrady, el hombre más rico del condado y dueño del rancho vecino. Sus ojos fríos escanearon la propiedad con desprecio apenas oculto. Thomas dejó su trabajo y se acercó, secándose las manos en su pantalón.
Señor McGrady, ¿en qué puedo ayudarlo? McGrady no se molestó en desmontar. Thomas, vine a hablar de tu situación. ¿Mi situación? La Apache, dijo McGrady, escupiendo la palabra como si fuera veneno. La gente del pueblo está preocupada. Una salvaje viviendo entre nosotros. Es peligroso. Kai, que había estado doblando sábanas, se quedó inmóvil. Sarah se acercó instintivamente a ella, tomando su mano. Thomas sintió que la ira crecía en su pecho, pero mantuvo su voz firme. Esa mujer ha trabajado más duro que cualquier persona que conozco. Ha cuidado de mi familia, defendido mi propiedad. Exactamente el problema, interrumpió otro de los hombres, el comerciante Baker. Ahora todos sabrán que un rancho solitario puede ser defendido por una mujer apache. ¿Qué mensaje envía eso? Envía el mensaje de que juzgo a las personas por sus acciones, no por de dónde vienen, respondió Thomas, su voz subiendo de tono. McGrady finalmente desmontó, acercándose a Thomas con aire amenazante. Mira, Thomas, entendemos que has pasado por tiempos difíciles. Perder a tu esposa fue terrible. Pero esto no está bien. La gente decente no vive con salvajes. Antes de que Thomas pudiera responder, una voz pequeña pero firme cortó el aire. Aya no es salvaje. Sarah había dado un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas de indignación. Ella nos salvó. Cuando papá no sabía cómo cuidar de Emma, Aya lo sabía. Cuando no teníamos comida, ella la trajo. Cuando los ladrones vinieron, ella nos protegió. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban cuando necesitábamos ayuda? Benjamin corrió hacia su hermana, parándose a su lado. ¡Aya es mi amiga! ¡Es parte de nuestra familia! McGrady miró a los niños con desdén. Thomas, controla a tus hijos. Esto es conversación de adultos. Algo se rompió dentro de Thomas en ese momento. Todos los años de quedarse callado, de aceptar las opiniones de otros, de preocuparse por lo que pensara el pueblo, se evaporaron como rocío bajo el sol del desierto. No, dijo con voz poderosa. No voy a controlarlos. Tienen razón. Tienen más razón que cualquiera de ustedes. Se giró para enfrentar completamente a McGrady y sus hombres. Después del funeral de mi esposa, ni uno solo de ustedes vino a ayudar. Ni uno. Vi sus rostros en la ceremonia, llenos de falsa compasión, pero cuando se fueron, nos dejaron solos, completamente solos. Su voz temblaba con emoción contenida. Esta mujer que llaman salvaje, nos vio sufrir y actuó. No preguntó nada a cambio. No juzgó. Solo ayudó. Me enseñó a cuidar de mi bebé cuando yo estaba perdido. Le enseñó a mi hija habilidades que yo nunca podría. Le dio a mi hijo confianza y alegría. Y cuando vinieron ladrones, defendió nuestro hogar sin derramar sangre. Thomas dio un paso hacia McGrady. Así que si tienen problema con que Kai esté aquí, ese es su problema, no el mío. Ella se queda. Es parte de esta familia ahora. Hubo un silencio tenso. Los hombres se miraron entre sí, incómodos. Nunca habían visto a Thomas tan firme, tan decidido. Kai, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Su español era lento, pero claro. Yo, no querer problema. Si mi presencia causar dolor, puedo ir. ¡No!, gritaron Sarah y Benjamin al unísimo tiempo. Thomas se giró hacia ella, y en sus ojos había algo que Kai no había visto antes, algo profundo y sincero. No vas a ninguna parte, a menos que tú quieras irte, pero si decides quedarte, este es tu hogar, para siempre. Kai sintió lágrimas en sus ojos por primera vez en años. Asintió lentamente, incapaz de hablar. McGrady escupió al suelo con disgusto. Eres un tonto, Thomas. Cuando esto te traiga problemas, no vengas pidiendo ayuda. Nunca lo haré, respondió Thomas, porque ya tengo toda la ayuda que necesito. Los hombres montaron sus caballos y se alejaron, dejando nubes de polvo a su paso. Cuando desaparecieron en la distancia, Sarah corrió hacia Kai, abrazándola fuerte. No te vayas nunca, Aya, nunca. Benjamin se unió al abrazo.
Eres nuestra Aya, nuestra familia. Thomas se acercó lentamente, colocando una mano gentil en el hombro de Kai. Lo dije en serio. Este es tu hogar ahora, si lo quieres. Kai miró a cada uno de ellos. A Sara con sus ojos llenos de amor. A Benjamin con su sonrisa traviesa. A Thomas con su bondad profunda. Luego miró hacia la casa donde Emma dormía, la bebé que había llegado a amar como propia. En ese momento, algo sanó dentro de Kai. Las heridas que había llevado durante 3 largos años, la soledad que había amenazado con destruirla, comenzaron a cerrarse. Yo... hacer promesa, dijo finalmente, su voz firme. Promesa apache, sagrada. Se arrodilló tocando la tierra con ambas manos. Luego se las llevó al corazón, mirando a cada miembro de la familia. Por tierra, por cielo, por espíritus de ancestros. Yo, proteger esta familia, cuidar estos niños, honrar este hogar, hasta mi último respiro. Era una ceremonia apache antigua, un juramento de sangre sin sangre, un vínculo que iba más allá de las palabras o las leyes de los hombres. Thomas sintió el peso y la solemnidad del momento. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Y yo prometo protegerte a ti, defenderte, honrarte, porque ya no eres una extraña, ya no eres solo una ayudante. Eres familia, Kai, verdadera familia. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rojos. Los 5 permanecieron juntos en el porche. Thomas, Kai, Sara, Benjamin y pequeña Emma que había despertado y observaba todo con ojos curiosos. Eran una familia poco convencional, sí, una familia que desafiaba las normas de su tiempo, pero eran una familia verdadera, forjada no por sangre, sino por amor, respeto y sacrificio mutuo. Y mientras el sol se ponía sobre las vastas llanuras, Kai supo que finalmente había encontrado lo que había perdido hacía tanto tiempo. No solo un hogar, sino un propósito. No solo refugio, sino pertenencia. Porque a veces, la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. Y a veces, el amor más verdadero viene de los lugares más inesperados.